Muy buenos días. Qué audiencia más interesante. Quiero darle las gracias a don Pablo Vidal por su trabajo, por las reuniones que hemos tenido, por la buena disposición, por el buen ánimo, por esa alegría permanente más allá de las dificultades que pasa la presidencia de una federación como esta. Ánimo al nuevo presidente José Tomás Santamaría. Ya más o menos se manejan, saben cómo hacerlo. Gracias también a Solange por tu proposición. Creo que es muy interesante. Estábamos conversando ahí con el ministro del Interior cómo hacerlo, porque somos testigos de la gran labor que realizaron los distintos medios de comunicación durante estas catástrofes y en otras anteriores. Por lo tanto, es una buena manera. Cuando a veces la señal del celular no llega, la radio siempre está. Y dentro del kit de emergencia uno dice, volvamos a la radio a pila, ahora puede ser la radio solar, pero volvamos a ese medio de comunicación que siempre llega cuando no hay electricidad, conectividad eléctrica, así que vamos a tener que pensar cómo hacerlo y cómo ponernos de acuerdo. Gracias también a Arcatel. Estaba viendo ahí que Natalia Arcaya de Arcatel no estaba, pero estaba su representante y les agradezco también el trabajo que realizan a nivel local. Gracias a cada uno de los ministros que me acompañan, a nuestro ministro del Interior, don Claudio Alvarado, compañero de tantos episodios en nuestra vida, años trabajando juntos. Gracias a los subsecretarios que nos acompañan, a los senadores que tienen un rol muy importante en el debate democrático, a los diputados que también nos acompañan, al fiscal nacional, que nos hemos encontrado en distintos actos y siempre le reconocen algo relevante. Hoy día le reconocen también la defensa de la libertad de prensa y eso es muy importante. A los dueños de casa, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Son varias asociaciones y creo que lo que decía don Pablo al decirnos que los medios tienen que informar es muy importante, tienen que fiscalizar es muy importante y tienen que ser un espacio para abrir el debate entre distintos pensamientos y eso se reconoce, se valora. Y son 25 años ya desde que se publicó una ley. Uno diría, ¿hará falta una ley? Sí, hace falta muchas veces una ley para dar garantías de que un marco legal garantice la libre expresión, la libertad de prensa. ¿Y cómo entiende nuestro gobierno la libertad de prensa? Igual que ustedes. Nosotros tenemos un compromiso, yo tengo un compromiso irrestricto con la libertad de expresión, con el ejercicio libre del periodismo, porque la democracia sin prensa libre no es democracia. Y eso lo hemos visto en los distintos debates televisivos, radiales. Es muy importante tener esos espacios de comunicación con las mismas reglas para todos los candidatos. Y lo planteo también porque mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha comentado, sobre todo en distintas columnas, de que uno o yo podría ser el representante de un gobierno iliberal. Y creo que es un buen momento para también ir aclarando ciertas cosas. Y uno podría decir, bueno, en algún momento quien habla no ha respetado los resultados electorales, lo que ha dicho la ciudadanía en un ejercicio democrático. No, la mía fue la tercera es la vencida. Y en la que me tocó llegar segundo, fui el primero en llamar al presidente, al encargado, al presidente de la República, para decir que nos encontráramos y que le ofrecía toda la ayuda dentro de que él estimara necesario. ¿Alguna vez alguien podría decir que hemos abusado, que ha abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático? No. ¿Acaso he censurado algún medio de comunicación diciendo este medio de comunicación no puede entrar? No, en la medida que sea acreditado, en la medida que sea alguien responsable. Y no solamente alguien que de repente usa un cartelito y dice medio acreditado y nadie dice nada.
No, cada uno cuando ingresa a un lugar público tiene que registrarse, tiene que decir, mire, yo vengo de tal parte, no vaya a ser cosa que alguien pierda los cabales y se tome alguna atribución que no corresponda. Yo al caballero que venía, creo que no, venía de Atacama, creo, un caballero que me saludó amablemente en la cuenta pública, al final, cuando estaba terminando, y me alude, yo le digo que Dios lo bendiga, bueno, creo que no correspondía que en el espacio de los medios hubiera una persona que se tomara una atribución que no correspondía. Él tiene todo el derecho a comentar los dichos, a decir lo que quiera, con responsabilidad, como corresponde, de lo que uno plantea en una cuenta pública. Pero por eso es importante que se diga quién es, pero eso no quiere decir que haya una censura. Yo jamás he censurado a alguien que cumple las normas que están establecidas y para eso también en la ley se establece. Nada de todo eso ha ocurrido, pero siempre va quedando la sospecha. Y se va escribiendo, y se va escribiendo, y se van generando especies de mitos. Y eso lamentablemente va quedando. Lo importante son los hechos. Y en los hechos nosotros hemos defendido siempre la libertad de prensa. Porque al menos como yo lo veo, es fundamental para que haya libertad y para que haya democracia. Algunos podrán molestarse, y es legítimo, cuando uno plantea un estado de emergencia, como el que estamos planteando ahora. Pero lo que planteamos es un debate parlamentario, legítimo, donde serán los diputados, los senadores, los que tendrán que determinar cuáles son las normas que necesitamos para enfrentar, por ejemplo, el crimen organizado. Y ahí estará establecido cuáles son los derechos fundamentales que hay que resguardar y en qué casos algún derecho, pasándose por el Senado, por el Parlamento o por los tribunales, pueda ser afectado momentáneamente para combatir organizaciones criminales. Y nosotros en eso hemos sido de una sola línea. Siempre presentamos un proyecto de ley y en estos 5 meses hemos presentado varios. Les consta a los señores legisladores que ha sido un ritmo bastante intenso lo que les ha tocado ver en estos meses, pero el resultado, más allá de si es 1 voto, 2 votos, es el resultado que determina el Parlamento. Y frente a eso, nosotros acatamos, al igual que acatamos las instrucciones que da un tribunal, el Tribunal Constitucional. Por eso es tan importante cuidar los dichos y no caricaturizar cuando se hace una cosa que está dentro de los marcos legales. La libertad de expresión, junto con la libertad de manifestación, con la libertad de opinión y la libertad de prensa, entre tantas otras principios, los defendemos y los promovemos. Nuestro gobierno nunca será un obstáculo para los medios de comunicación, sino un garante para su libre desarrollo. Escrutar el poder es parte de la función del periodismo y al menos en nuestra administración ustedes encontrarán siempre la voluntad de responder, de enfrentar las preguntas y críticas de los medios, por más incómodas que éstas puedan ser. Como dice alguien, siempre con respeto. Y como decía algún profesor mío, uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Y hay ocasiones en que los periodistas están ahí, siempre atentos, y hacen consultas, y uno también está siempre atento. Y hay veces que uno puede decir, nos vemos más tarde, o haremos un punto de prensa. Y eso no es ofender la libertad de prensa, sino es esperar el espacio adecuado para poder hacer las comunicaciones. Y yo valoro el estilo de la prensa en Chile, que es un estilo respetuoso. Es un estilo, cuando uno le dice, hagamos un espacio para poder hablar mejor, se respeta. Me ha tocado estar en otros países donde no se respeta nada. Y hay algunos reporteros, que no sé si serán periodistas, que pasan sobre las personas, que se pelean entre ellos, hay codazos. Aquí cuando uno logra establecer un espacio para conversar, hay respeto. Y en términos generales, lo que me ha tocado a mí, respondo por mí, siempre las preguntas que me han realizado en alguna entrevista, en algún programa, algún debate, han sido respetuosas. Y eso es algo que creo que tenemos que valorar y reconocer en nuestra nación. Y lo que digo no es solamente una declaración, sino que, como les digo, lo practico. En estos 5 meses en La Moneda he tenido diversos puntos de prensa, diversas entrevistas, también entrevistas en medios regionales, que siempre destaco, porque
hay en ocasiones que me han preguntado, oiga, usted habla poco o no ha hablado. Le digo, oiga, pero cuando hablo en un medio regional, estoy hablando. Lo que pasa es que a veces los medios regionales no tienen el eco que pueden tener los medios nacionales, y ese también es un desafío, porque necesitamos buenos medios regionales que conocen la realidad de la localidad, que conocen los sectores. ¿Cómo olvidar que antiguamente los mensajes a las islas o lugares apartados se mandaban por la radio y la gente esperaba ese horario especial donde se hacían las comunicaciones? Eso es algo que tiene una particularidad en los medios regionales que hay que cuidar. Y tenemos que ver cómo también los medios nacionales, en algún momento, así como podemos hacer una red de emergencia, en algún momento un medio nacional puede ir recorriendo medios regionales para ir potenciándolos. La creatividad no tiene límite, ¿ah? No quiere decir que sea una buena idea, pero bueno, habría que darle una vuelta. Pero yo valoro mucho los medios regionales y cada vez que hacemos una gira intento tener una entrevista con algún medio regional. Y un presidente de la República tiene que estar siempre disponible para la prensa y conciliar adecuadamente el ejercicio de gobernar con el deber de informar. Y eso, al menos por lo que yo puedo apreciar, viene de cerca la recomendación, lo he realizado. Aquí también agradecer a los medios por la colaboración en las cadenas nacionales. No es obvio, pero eso ha sido una tradición importante en nuestra nación. Cuando hay algo importante que comunicar sin abusar, se le solicita a los medios integrar una cadena nacional y en eso agradecerles, porque es una carga más, como nos dirían, pero es importante en ciertas materias poder comunicar a la nación en un momento como ese tan relevante, situaciones importantes. Y efectivamente, las redes sociales y el auge de las plataformas digitales de información nos ha impuesto desafíos importantes a todos. La inmediatez en la información y el acceso universal de la ciudadanía a la generación y difusión de contenido ha cambiado. Ese ecosistema comunicacional, como uno podría llamarlo, en el que nos desenvolvemos y debemos adaptarnos y comprometernos a su uso responsable. En este nuevo contexto es importante que tanto los medios de comunicación, los ciudadanos y el gobierno interactúen adecuadamente y rechacemos cualquier intento de violencia digital o amedrentamiento. Por eso condeno y he condenado siempre y sin matices el amedrentamiento o el hostigamiento digital bajo formas de funas contra quienes ejercen el oficio del periodismo en los medios de comunicación y también en la política. No es la manera y es casi instantáneo. Uno dice algo y aparecen los famosos trolls. Para uno y otro lado los condeno. Y lo hice durante la campaña, en cualquier actividad pública. Le digo, miren, si alguien de aquí utiliza mal una herramienta digital, vamos a perder más votos de los que ustedes piensan que van a ganar. Porque algunos se creen muy valientes en las redes sociales y usan vocabulario, estilo, que al final termina haciendo más daño que bien. Y cuando uno está en un cargo de responsabilidad y ve que algunos tratan de interpretar lo que uno quiere decir de mala manera, hacen más daño del que se imaginan. Y eso lo repetí en cada uno de los actos públicos que tuve. Más allá de lo que se podía decir, de lo que nosotros hacíamos, claramente nosotros no somos partidarios de ningún sistema digital que amedrente a las otras personas. Y también quiero plantearles el desafío de la sostenibilidad de los medios de comunicación frente a la desinformación. No me puedo hacer cargo de la sostenibilidad económica, salvo lo que establezca distintas leyes o acuerdos democráticos, pero nosotros tenemos que cuidar a los medios de comunicación frente a estos medios digitales donde no hay ni un responsable. Porque efectivamente detrás de un medio de comunicación establecido hay un responsable, hay un director, un editor, un dueño, que si dice algo incorrecto o malinterpreta una información, uno tiene a quién recurrir. Y si no se pone de acuerdo, bueno, puede también recurrir a los tribunales de justicia. Eso en los medios de comunicación, en los medios digitales, muchas veces es imposible, porque se ocultan tras un nombre de fantasía y agreden libremente y malinterpretan o reinterpretan las noticias. Nuestra
manera de enfrentar esto tiene que ser fortaleciendo los medios oficiales, los medios responsables. Y por eso, por ejemplo, durante estas tragedias, nosotros mencionábamos cada vez, siga las cuentas oficiales. Y por eso agradecemos a los medios de comunicación oficiales que siempre dirigían fuera un código QR o mencionaban lo que decía Senapred, pero iban al canal oficial. Porque también en la tragedia hay personas que incurren en delitos, por así decirlo, que es mal informar a las personas y orientarlos a que cometan alguna acción temeraria. Y en esa línea de la responsabilidad, vuelvo a agradecerles lo que hicieron durante estas tragedias y que estoy seguro seguirán haciendo. Para enfrentar situaciones de esta envergadura es absolutamente necesario la coordinación y el trabajo colaborativo. Por eso recojo lo que usted nos plantea, de cómo hacer una red radial nacional frente a emergencias. Y finalmente una reflexión y para el que quiera una invitación, pero es una reflexión. Y subrayo esto para que nadie me tache de iliberal y pueda decir que estoy tratando de dirigir la agenda de algún medio. Pero quiero señalar que muchas veces los analistas, los columnistas, no dan escaño, para que no me incluyan en su intervención. Soy fiel seguidor de sus columnas y de sus comentarios. Muchas veces los analistas, los columnistas se quedan solo con algún titular y se concentran en las pequeñas diferencias que pueden haber, que son legítimas, pero se eleva a tal nivel esa discusión que el titular termina siendo algo esencial. Y el resultado pasa como desapercibido. Lo hemos visto en bastantes materias legales, que se escribe mucho, se dicen muchas cosas antes incluso de que se presente un proyecto de ley. Y una vez que se presenta el proyecto de ley, ya no se reconoce, oiga, no era lo que habíamos pensado. Y cuando se termina votando algo y se aprueba algo que parecía imposible, tampoco se dice, mire, lo aprobaron vía democrática. Entonces es un llamado a la reflexión, que muchas veces nos quedamos con un titular, son grandes titulares. Yo me sorprendo a veces un día con un gran titular, después tengo que ir a algunos medios a explicar ese gran titular y a la semana nadie se acuerda del titular. Pero fue la discusión del momento, como que había un antes y un después para la nación de lo que se titulaba ahí. Creo que hay que hacer una reflexión más profunda si el titular es realmente lo que nos tiene que mover o el sentido profundo de lo que se está planteando en una legislación. Nosotros, como les digo, vamos a luchar incansablemente por la libertad de prensa. En eso creo que no hay comparación con situaciones que se han dado en otras latitudes, en otros países. Creo que eso tenemos que cuidarlo entre todos, de todos los sectores políticos. Y esperamos que en el tiempo ustedes puedan dar siempre buenas noticias, sin dejar de fiscalizar, sin dejar de cuestionar muchas veces, pero ojalá podamos darle buenas noticias a nuestra nación y destacar un poquitito más en algunos lugares lo bueno que ocurre en Chile. Son demasiadas cosas buenas las que ocurren en Chile como para solo estar destacando aquellas cosas que a veces nos generan inquietud, temor o angustia. Así que muy buenos días, muchas gracias. Don Ascanio, no voy a alcanzar a escucharlo, pero voy a pedir que me lo graben. Muchas gracias.